Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast o bienvenidos al canal si me están escuchando a través de YouTube. Yo soy Marlene, una chica con alas. Por cierto, en YouTube me pueden encontrar con el nombre de Águila Bruja. Entonces aprovecho este momento para hacerles una invitación a que visiten mi canal en YouTube, porque estoy segura de que van a poder encontrar ahí mucha información de valor y de autoayuda. Y bueno, dicho esto, ahora sí, me gustaría empezar con el episodio del día de hoy, que créanme, es un episodio muy pero muy importante. La verdad, me siento muy honrada de poder hablar de estos temas. Y pues bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy se llama Amilius. La historia de Amilius está relacionada directamente con la historia de Adán y Jesús. Y créanme, hoy es un día muy pero muy especial porque estamos en la semana de Pascua. Entonces, esta información quiero compartirles que la encontré en un libro que se llama Ángeles, Arcángeles y Fuerzas Invisibles según Edgar Cayce. Por ahí, para quienes no saben, Edgar Cayce es un personaje muy conocido en la metafísica y la espiritualidad. Sobre todo, esta persona, Edgar Cayce, fue uno de los grandes canalizadores y sanadores de hace 100 años aproximadamente. Y pues bueno, este canalizador, que también es conocido como el profeta durmiente, continuamente canalizó ángeles y arcángeles, y sin embargo fue él quien canalizó la historia de Amilius, de la cual, pues bueno, vamos a platicar a continuación. Y para iniciar, me gustaría que tengan en cuenta que a lo largo de nuestra historia, la mayoría de los estudiosos y teólogos indican que el periodo de preparación para la llegada de Jesús de Nazaret a la tierra duró en realidad millones de años. Tengan en cuenta que esta historia comienza desde el inicio de la creación de las almas, desde el gran caos. La tierra se llenó en este momento de todas las formas inimaginables de habitantes. En este remoto periodo, antes de la época que describe el Génesis, Satán y sus legiones abandonaron los reinos más luminosos de los ángeles y fijaron así su morada en la tierra y en otros lugares. Sin embargo, en este momento nació una promesa en los reinos angélicos. Todas esas almas que habían olvidado a Dios y se habían extraviado, regresarían finalmente a través de un plan divinamente ingenioso. El Génesis comienza en este momento, que queda así establecido como el principio de todos los tiempos. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Las tinieblas representan la separación de las almas con respecto a su incapacidad de percibir al Creador, es decir, una obscuridad de conciencia. Satán y sus legiones eran la personificación de esa obscuridad. Y aunque habían transcurrido cientos de milenios desde que las almas adoptaron identidades de su propia creación, este punto del Génesis marca el comienzo de un plan divino, el principio de un largo proceso a través del tiempo y del espacio que culminaría con el despertar de las almas durmientes. Un alma en particular, muy excepcional, vio y oyó la intrinsecada situación de quienes habían quedado atrapados en su propia obscuridad. Esta alma, que las lecturas de Edgar Cayce llamaban Amilius, había hecho cuantiosos viajes por la infinidad del universo y vivido numerosas experiencias, pero nunca había dejado la luz,
ni se había visto enredada en los caminos de Satanás. Según las lecturas, fue la primera alma que tras haber arriesgado alejarse del seno divino, regresó ante la presencia consciente de Dios. Viendo las calamidades de las almas terrenales, Amilius prometió a Dios que viajaría con ellas para comprender plenamente su estado individualizado de conciencia en el mundo material y para ayudarlas a recordar sus orígenes divinos. Amilius prometió liderar el camino para liberar a las almas de las distracciones materiales que habían impuesto los poderes y los ángeles de las tinieblas. Entonces, de acuerdo al plan divino, Amilius descendería gradualmente a las profundidades de la vida material y dirigiría la gran senda de regreso a la armonía, al cielo de la conciencia de Dios. Para que este plan funcionara, Amilius solo podía conseguirlo convirtiéndose él también en un alma olvidadiza, una misión realmente noble y dominada por el amor. Se trataba de un gran proyecto y Amilius recibió la bendición de los guardianes celestiales, de los arcángeles y del propio Creador, así como la divina promesa de que no recorrería este camino en soledad. Los hijos y las hijas de Dios, 144,000 de entre ellos, también ayudarían a Amilius a hacerse mortal. Viajarían con él a los reinos terrenales y participarían en la noble misión de despertar a las almas durmientes, que estaban vivas en deseo, pero dormidas en espíritu. La tarea no resultaría fácil, ni para Amilius ni para los demás seres que iban a vestirse de trajes mortales, pues estarían sujetos a las leyes terrenales de evolución y tendrían que aprender algunas lecciones con suma lentitud. Si esas 144,000 almas nobles que eran hijos e hijas de Dios y estaban dispuestos a adoptar la forma y cuerpos carnales, llegaban a enamorarse de la sensualidad del mundo material, podían también dejarse fascinar por aquellas cosas del mundo, lo cual entonces requeriría milenios para ser rectificado. Aún así, esta consideración se incluyó en el proyecto de redención, porque si estas almas cedían al olvido, dispondrían de la dirección íntima de los ángeles y de los arcángeles superiores, que nunca habían abandonado la presencia de Dios, y que en cada desvío del mundo material les recordarían su misión original. Hasta que se completara la misión, hasta que regresaran todas las almas que habían olvidado a Dios, los ángeles se mantendrían desde las alturas en eterna vigilancia, guardando y dirigiendo no solo a las almas individuales, sino también a los grupos, naciones y razas. Cada ángel tendría su función particular para ayudar a las almas que todavía recordaran a Dios, así como las que lo habían olvidado. Los ángeles cumplían el papel de mensajeros de las almas encarnadas, y para transmitir sus mensajes harían uso de apariciones, sueños y visiones, así como de augurios y presagios. Y fue aquí, en este punto, donde inició la creación de la humanidad. Para que Amilius entrara a la Tierra, tendría que crear así un nuevo tipo de cuerpo, que no fuera como las monstruosas creaciones de los seres caídos que ya vivían en la Tierra. Pues se dice que en esta época de caos, al inicio de todos los tiempos, los ángeles caídos o aquellas almas que se separaron de Dios y que habitaban la tierra,
desde hace miles de años, para este momento ya habían creado infinidad de cuerpos monstruosos, dando así entonces origen a algunos de los mitos en nuestra historia, como lo son los cíclopes, las sirenas, los minotauros y todas esas criaturas mitológicas que hoy pensamos son de fantasía. Se dice que en realidad no eran fantasía, sino más bien la creación de las almas caóticas habitando aquí en la Tierra. Para que Amilius entrara a la Tierra, tendría que crear para sí mismo un nuevo tipo de cuerpo. Este vehículo que llevaría a su alma a la Tierra tendría su origen en la propia mente de Dios y sería un cuerpo compuesto por todos los elementos del reino terrenal, pero dotado de un sistema espiritual, de circuitos que le permitiera seguir en contacto con los reinos de Dios y de los ángeles. Por lo tanto, este nuevo ser participaría de la materialidad y a su vez de Dios. Contendría la tierra y el espíritu, una armonía nunca alcanzada hasta entonces. Sería una obra de arte suprema y divina, creada desde los reinos más elevados de Dios, porque Él añoraba el regreso al hogar de todas las almas descarriadas. De este modo, las almas podrían desarrollarse y crecer espiritualmente en la tierra, trayendo a su vez un sinfín de talentos y una creatividad ilimitada, originados en los reinos espirituales de los ángeles. Se dice que Dios actuó a través de Amilius para crear gradualmente en los reinos del espíritu un diseño para el nuevo cuerpo. Cuando el patrón del cuerpo estuvo casi acabado, se crearon 7 centros, circuitos espirituales. Tales centros permitirían al alma sintonizar con los reinos superiores de la jerarquía celestial y desde estos centros poder recibir creatividad, talentos, inspiración e incluso orientación divina durante su vida aquí en la Tierra. Estos centros, que en sánscrito se denominan chakras, crearon la unión perfecta entre el mundo material y el del espíritu. Todos los elementos de los reinos terrenales y celestiales que estaban contenidos dentro del cuerpo que albergaba el alma, los 4 chakras inferiores se correspondían a los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Los 3 centros superiores estaban relacionados con los reinos superiores de Dios: el Espíritu Creador, el Espíritu Hijo y el Espíritu Santo. Este mismo patrón, grabado en la conciencia espiritual del cuerpo etéreo, aseguraba que el alma nunca perdería la sintonía con lo divino, mientras no eligiera desligarse del conocimiento superior, lo cual seguiría siendo posible porque el alma conservaría y expresaría su libre albedrío aquí en la tierra. En este nuevo cuerpo, el alma seguiría estando muy próxima al recuerdo de su propósito divino, por medio de sus centros espirituales internos. Así como Dios existía en una trinidad de conciencia, así también el nuevo ser humano de la tierra tendría cuerpo, mente y espíritu. Cada uno de estos 3 elementos cumpliría funciones separadas, pero estaría contenido en el mismo cuerpo único. La réplica de la Trinidad sería de esta manera. En primer lugar, el alma sería la fuente de todo conocimiento y actividad espiritual en la tierra. En segundo lugar, la mente se apoyaría en el alma para crear las circunstancias por medio del poder del pensamiento. Esto era un atributo muy sofisticado, ya que la mente podía traer al mundo material cualquier cosa que eligiera con concentración. Y sin embargo, por encima del alma estaba la conciencia perfecta de Dios, lo que las lecturas llamaban la conciencia
crística, aunque la voluntad tendría que despertarla continuamente mediante la meditación y la oración. El alma podía entonces inspirarse en la divinidad misma y ponerla en acción aquí en la tierra. En tercer y último lugar, estaría el propio cuerpo físico, el nuevo vehículo con el que se realizaría la misión del alma y de la mente. Esta nueva raza de seres traería a la tierra los poderes del cielo. El reino animal ya existía mucho antes de la llegada de los humanos, y sin embargo los animales no poseían la capacidad de elegir. Eran inferiores a la nueva raza que estaba a punto de nacer, ya que las almas de la humanidad tendrían consigo los poderes de libre albedrío y elección. La nueva raza física siempre tomaría su sustento mental y espiritual de los reinos invisibles de los ángeles. Amilius había completado al fin el diseño del cuerpo dotado del alma, que sería un cauce por el cual las entidades podrían redimir el mundo material. Fue un momento glorioso, el comienzo del viaje hacia el recuerdo divino. En la Biblia se describe este acontecimiento como el auténtico principio del mundo. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría, las estrellas matutinas eran los ángeles que celebraban que se hubiera preparado un camino para que el resto de la familia celestial pudiera regresar al redil de Dios. La vigilante participación de los ángeles permanecería siempre ahí, tal como fue prometido. Los ángeles siempre estarían ahí para esperar, inspirar, despertar y dirigir en todos los momentos cruciales del desarrollo de la humanidad. La entidad o el alma, conocida como Amilius en los reinos espirituales, recibiría el nombre de Adán en el cuerpo humano, y su llegada a la tierra fue gloriosa, porque con él nació una esperanza que tomó forma de un ser físico, un líder, un revelador de caminos. De acuerdo con la promesa, no viajó solo a la tierra. Las lecturas de Casey confirman que 144,000 almas siguieron el diseño de Adán y crearon los cuerpos humanoides que hoy ocupamos, naciendo con ello las razas. Estas eran razas nuevas, sin los apéndices monstruosos de las llamadas criaturas mitológicas, y se reproducirían únicamente dentro de su especie. Aunque las monstruosidades creadas por las almas caídas tardarían cientos de miles de años en extinguirse, todas las almas caídas terminarían por encarnarse en la tierra conforme al diseño del cuerpo de Adán, moldeado por Dios para Amilius. Al moldear el cuerpo de Adán en la tierra, era necesario que dispusiera de su equivalente femenino. Para ello, según Casey y sus lecturas, Adán entró en profunda meditación y viajó en estado extracorpóreo hasta los reinos donde se estaba produciendo la creación espiritual, los reinos de los ángeles. Ahí, bajo la dirección de Dios, el alma de Adán se dividió en dos. La Eva creada de la costilla de Adán, según el Génesis, se refiere en realidad al lado femenino de su alma manifestándose como un individuo. En hebreo, costilla y lado se expresan con el mismo término. Edgar Casey explicó con más detalle tal manifestación única de lo masculino y lo femenino en una de sus lecciones sobre la Biblia. Dios creó primero al hombre y a la mujer como uno solo, en espíritu. Después creó un cuerpo masculino y femenino a la vez. A medida que la mente fue tomando conciencia de su dualidad material, fue preciso que la fuerza positiva y negativa fuera separada en dos fuerzas distintas, pero capaces de cooperar entre sí.
Las demás almas hicieron lo mismo, y los cuerpos del hombre y la mujer fueron creados en la tierra. Esa magnífica creación vio el advenimiento de las 5 razas en los 5 continentes principales: la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla, la roja y la marrón o café. El plan divino también consistía en que cada alma experimentaría a través de los cientos de millones de años en la Tierra el desarrollo de cada raza. Mientras Adán y Eva nacían en el jardín de Edén, cientos de miles de hijos e hijas de Dios también se estaban manifestando en otros lugares del planeta Tierra. La misión de Amilius no podría completarse con una única aparición en la Tierra, puesto que había asumido la evolución de la Tierra, lo que significaba que tenía que pasar por todas las fases de la experiencia humana y evolucionar hacia la perfección. La única manera de conseguirlo sería entonces viviendo numerosas vidas sucesivas. Amilius, por ser el primer ser de los reinos espirituales que había logrado convertirse en el perfecto compañero de Dios, también sería la primera alma de los reinos terrenales que perfeccionaría la vida humana y traería entonces los poderes de Dios desde lo invisible hasta lo visible. Y de acuerdo a las lecturas de Edgar Cayce, o bien el profeta durmiente, Amilius viene desempeñando su papel desde que la humanidad inició su vida en la Tierra, hace cientos de milenios, en el papel de Adán, el cuerpo. Amilius es el alma, quien de alguna manera se dejó subyagar por los apetitos y las tentaciones terrenales. Y muchos se preguntarán, si él era un líder, un revelador de caminos para el resto de la humanidad, ¿por qué se dio a la tentación y tuvo que ser desterrado del jardín de Edén? Para que Adán pudiera ser un buen líder, tenía que experimentar todas las tentaciones y las debilidades de las almas que se habían extraviado. Su experiencia entonces cumpliría así un propósito. De acuerdo con Cayce, Adán se dejó arrastrar a las formas de actuar egoístas, pues sólo así podría comprender la experiencia de las almas caídas, aun cuando él conocía las consecuencias de la oscuridad. A lo largo de los años y de sus canalizaciones, Cayce describió las numerosas reencarnaciones de Amilius. A muchos les resultará difícil aceptar que el hombre al que históricamente conocemos como alma maestra, Jesús, comenzara en un principio como Adán. Y sin embargo, Cayce subrayó una y otra vez que la vida es una experiencia continua, un proceso evolutivo por el que Dios se realiza a sí mismo a través de nosotros. El gran diseño de la perfección tarda muchos milenios en completarse. Una sola encarnación aquí en la Tierra no nos basta para realizarnos plenamente como seres espirituales. Lo que Amilius comenzó como Adán no lo completó sino hasta su encarnación como Jesús, hace más de 2000 años. Esta milagrosa realidad se basa en que cada alma puede evolucionar y evolucionará finalmente hasta la perfección que Jesús consiguió. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar esta historia, la historia de Amilius, que como les decía al principio del episodio, fue canalizada a través de Edgar Cayce, uno de los más grandes místicos de nuestros tiempos, quien también fue conocido como el profeta durmiente. Espero que esta historia les dé algo en qué pensar. Espero que si esta historia resuena con ustedes, investiguen, indaguen. Como les decía en el inicio del episodio,
Esta información yo la encontré en un libro de ángeles y arcángeles donde básicamente se encuentran recopiladas las canalizaciones de Edgar Cayce. Esta es la historia de Amilius y, como les decía, la estoy grabando en la semana de Pascua. Espero que resuene en sus corazones y me voy a despedir, no sin antes enviarles un fuerte abrazo cargado de mucha luz, de mucho amor. Bendigo tu camino para que la luz dentro de ti se expanda. Que estés muy bien y nos vemos hasta el próximo episodio. ¡Chao!